Y con nosotras, docente nuestra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, docente nuestra efectivamente de la carrera de Comunicación. Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alicia? Ahí están? Expectante, porque te vimos grabar uno de los... ¿qué serían los podcasts hoy? Los micros. Yo le llamo micro. No sé. Eso que estoy haciendo acá en la FM Universidad, con Nancy, con Diego, con Beco, bueno, algo estamos probando, algo estamos ensayando. Este año que nuestra radio cumple 30 años, y hoy justamente que además es el aniversario de la primera emisión de la radio universitaria, de la radio de la Universidad Nacional de La Plata, así que bueno, me parece que también está bueno esto de que empecemos o sigamos, más que empezar, sigamos llenando de contenidos nuestros medios. Sí, yo creo que yo reivindico la apuesta por una radio universitaria, por las radios públicas y por una radio universitaria en particular. Y sobre todo por esta radio que para nosotros fuimos de algún modo, participamos de la apuesta de esta radio en momentos en los que se estaba experimentando la primavera democrática. Uh-huh. Y en ese contexto de democratización de la sociedad y de la cultura argentina, se dieron la emergencia, la aparición de carreras de comunicación social por un lado, de medios comunitarios alternativos por otro, y también de las radios universitarias. Entonces creo que en esa historia hay que escribir la creación también de la FM Universidad de la UNAM. Y vos tuviste además como varios momentos dentro de esta historia, desde ese momento de pensar la radio y después en otros momentos también. Sí, pero estuvimos con Mariquita Torres, uh-huh, en esos primerísimos intentos de caminar, o sea que fuimos las que de algún modo empezamos a pensar esta posibilidad, la posibilidad de una radio universitaria, y estuve en esos comienzos, pero estuve poco tiempo porque fue en el mismo momento en que se creó la carrera de periodismo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo pasé a integrar el plantel docente de esa carrera y ya llegó un momento que eran como varios comienzos que, uh-huh, estaba ahí, de los que estaba participando, es decir, organizar la carrera de periodismo, pensarla, implementarla, y me resultó difícil en determinado momento estar a la vez, en paralelo, en simultáneo, en estos dos comienzos. Uh-huh. Y terminé optando por la carrera de periodismo. Quedó ahí Liliana Daviña, uh-huh, al frente de la radio, pero bueno, estuvimos en esos inicios. Y este regreso, digamos, porque siempre estuviste, nosotras el año pasado, el año anterior también, estuvimos siempre como volviendo ante algunas cuestiones así como donde necesitábamos pensar, conversar, aportar también algunos análisis, siempre estuvimos volviendo a algunas de las referentes de distintos sectores, ¿no? Pero ahora volvés con un micro que se llama Vueltas y Revueltas en el Aire, ¿no? Sí, sí, lo pensé, y por supuesto que mientras pensaba, el micro va a estar en tu programa, que se llama Otro Aire. Entonces empecé a dar vueltas en torno a eso, que me permitía pensar esta cuestión de otro aire, otros aires, en estos tiempos que se vuelven a veces muy irresperables, por, uh-huh, muchas razones, uh-huh, no solo por la pandemia, esto lo planteo. Es decir, entonces empecé a
dar vuelta en torno a esta cuestión de aires, desaires, de respirar, no tener respiro, no nos dan respiro, palabras al aire. Bueno, empecé un poco a jugar con todo eso y elegí al final ese título, que a lo mejor no es tan radiofónico, porque es un poco largo, me han dicho, pero bueno, me quedaré con eso y voy a pensar, o de algún modo porque no quiero trabajar directamente con la coyuntura, uh-huh. Lo cual no quiere decir que la coyuntura no esté, que el presente no esté. Los micros están absolutamente signados por la contemporaneidad. Pero no quiero quedarme tan entrampada en dimes y diretes. Uh-huh. En un bullicio o un ruido ensordecedor que termina por impedirnos comprender lo que está pasando. Entonces, bueno, dije, voy a ensayar, porque se trata de eso, de un ensayo que va a tener sus errores, por supuesto, va a tener por ahí sus aciertos, y bueno, probar este formato que me permite de algún modo posicionarme, reflexionar, pero también abrir el juego para jugar y pensar en torno a circunstancias que nos atraviesan, nos conmueven, nos duelen, nos indignan, nos hacen pensar. Uh-huh. Y bueno. Además, en relación a también al medio en sí, ¿no? La radio, que sigue teniendo tanta vigencia y en sus distintos, así uno lo escuche, en la computadora, lo escuchás en el auto, lo escuchás en el celular, es decir, la radio es como que se va multiplicando también. Sí, aparte es interesante tener en cuenta que la pandemia, por ejemplo, de algún modo potenció la oralidad. Uh-huh. Y potenció la oralidad de la radio, si bien también potenció la imagen, pero también la oralidad. Entonces ahí hay procesos muy llamativos y muy significativos a los que hay que prestar atención, porque esta permanencia o persistencia de la radio, de un medio que además uno tiene que entender, o sea, la oralidad. ¿Por qué creo que esta cuestión de la nueva potencia de la oralidad? Porque muchas veces, es decir, la radio o esa voz, los podcasts, te permiten seguir haciendo lo que estás haciendo y vos no tenés que estar mirando. O sea, los que estaban trabajando, tengo experiencia cercana, gente que está trabajando en la pantalla, que está trabajando en la computadora, y el podcast le sirve como un fondo allí que está resonando, con el que está también dialogando. Entonces pasa a tener otro significado. Entonces, uh-huh. Me parece que es interesante analizar estas resignificaciones de estas prácticas comunicativas tan diversas y plurales, y además contestar esa idea unilineal, hegemónica, evolucionista, que dice, bueno, la emergencia del último medio de comunicación, o la aparición de la novedad o del último dispositivo tecnológico para comunicarnos, manda a la basura o vuelve obsolescente, ¿no?, los productos y las prácticas previas. Es decir, creo que la pandemia puso en evidencia, uh-huh, que en realidad uno coexiste con una multiplicidad de dispositivos, de tecnologías, y además uno concreta cotidianamente una multiplicidad de prácticas en la que se mezcla lo tradicional, lo moderno, lo más actual, etcétera, etcétera. Elena, arrancamos esta semana
17:30 aproximadamente, ahí el jueves, y vamos a estar todos los jueves escuchando. Todos los jueves, sí, son micros que van grabados, sí. no va a ser en vivo. También eso opté por ese, o sea, me incliné por esa opción, por esa alternativa, micros grabados, que también me permiten a mí elaborar textos que, o sea, los tomo con más tiempo, me tomo más tiempo, y eso de algún modo tiene que ver que vos hoy me presentabas como docente. Creo que sigo siendo docente, pero mi condición de jubilada signa mis prácticas. Y entonces me parece positivo y es valioso que yo haga uso y gestione mi tiempo con el tiempo que quiera. Exactamente. Está bueno. Y lo vamos a escuchar entonces. Nos estamos yendo, 1 minuto ya, pero queríamos presentarlo, queríamos que se agenden, y después lo que pasa con los podcasts, que va a estar disponible porque lo vamos a compartir en nuestro sitio de YouTube y lo pueden escuchar cuando tienen ganas, que es otra de las características también de este tiempo. Elena, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias, y nos vamos, nosotras y nosotros.